Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. No entró a tiros, no ganó elecciones. Entró por la puerta trasera y convirtió Cuba en un negocio para él, la mafia y Estados Unidos. Marzo 1952. Fulgencio Batista, ex militar y ex presidente, regresa al poder con un golpe de Estado, sin disparar un tiro. Derriba al presidente Carlos Frío Socarrás, suspende las elecciones y toma el control absoluto. Batista prometía orden, pero lo que entregó fue una república en venta, y su lema oculto era: Cuba es mía y está en oferta. En los primeros meses, colocó a sus hombres en el Congreso, la policía, el sistema judicial y el ejército. Todo queda bajo control personal, y a partir de ese momento, empieza la entrega sistemática del país a los intereses extranjeros. Los primeros en llegar fueron los capos de la mafia estadounidense: Meyer Lansky, Santo Traficante Jr., Lucky Luciano, aunque exiliado, operaba vía testaferros. Batista le dio carta blanca, pero ¿a cambio de qué? Sobres, maletines, porcentajes y silencios. Cuba se convirtió en Las Vegas del Caribe, pero sin ley, sin regulación y sin límites, y con Batista como su gerente. Batista, en lugar de proteger la soberanía, la vendió a cambio de dólares, cocaína y mujeres explotadas. Batista no traicionó a un partido, traicionó a un país entero y lo convirtió en una mesa de apuesta, con bandera cubana como mantel. Ellos no llegaron con armas, llegaron con maletines. Nunca usaron violencia, usaban contratos. Y con la firma de Batista, Cuba pasó a ser propiedad de la mafia. Apenas unos meses después del golpe, los principales capos de la mafia estadounidense aterrizan en La Habana, y lo hicieron como empresarios legales. Meyer Lansky, capo del juego en Nueva York y Miami, se convirtió en el arquitecto del imperio mafioso cubano. Bajo el amparo del régimen, se levantan proyectos multimillonarios. El Hotel Nacional, controlado por Lansky. El Hotel Rivera, $20 millones, financiado con dinero sucio. Casino Capri, Tropicana, Sanssouci, y todos con licencia directa del Estado. Y todos lavando dinero de drogas, prostitución, apuestas ilegales y extorsión. Batista recibe sobornos por cada permiso, por cada dólar que entra. Y de cada operación, se calcula que el 30% de las ganancias de cada casino iba directo a su círculo. Batista se abre una red de cuentas en Suiza, Panamá y Estados Unidos. Allí iban los fondos desviados del erario público y los sobornos de los capos. La Habana se convirtió en la capital del lavado en el Caribe. Se blanquea dinero de la heroína vendida en Nueva York. Se reinvierte en hoteles y bienes raíces. Todo con protección legal, policial y militar. Y mientras tanto, el pueblo cubano se hundía en la miseria en los barrios.
desempleo, hambre, prostitución forzada, corrupción policial y cero servicios sociales. Batista no administraba un país, administraba un negocio, y su principal cliente era el crimen organizado. Cuba dejó de ser república y pasó a ser sucursal de la mafia, sucursal del lavado y sucursal de la traición. Los hoteles eran de lujos, los casinos brillantes. Pero detrás de cada copa había una mujer vendida, una niña atrapada y un país convertido en burdel turístico. Bajo el régimen de Batista, La Habana se convirtió en el epicentro del turismo sexual del hemisferio. Miles de turistas, principalmente estadounidenses, viajaban a Cuba, no por la cultura, sino por el cuerpo de mujeres pobres. El sistema no era informal, estaba estructurado, tolerado y respaldado por el Estado. La policía protegía los burdeles, funcionarios cobraban cuotas, la mafia organizaba redes de explotación. Se estima que para 1957, en Cuba, había más de 270 burdeles legales, solo en La Habana. Al menos 11,000 mujeres ejercían la prostitución, y muchas de ellas forzadas. Algunas eran menores de edad, que la buscaban en provincias pobres. En la mayoría de casos, traídas con engaño. En los casinos, las fichas se apostaban, y las mujeres también. Se ofrecían como servicio VIP, en habitaciones del Nacional o el Capri. Muchas eran golpeadas, drogadas y explotadas por mafiosos. Todo con consentimiento del gobierno. El Estado cubano no solo permitía la prostitución, la incentivaba. Los ingresos del turismo sexual significaban una gran parte del flujo de divisas extranjeras. Batista y su círculo no solo traicionaron la soberanía, traicionaron a su propio pueblo. Transformaron a miles de mujeres en mercancía y a la isla en un catálogo de placer para millonarios. La policía no cuidaba al ciudadano, no perseguía al criminal, protegía casinos y torturaba estudiantes. Durante la dictadura de Batista, la Policía Nacional se convirtió en un brazo privado del régimen y del crimen organizado. No era una institución del orden, era un ejército al servicio del dinero y del miedo. En las calles reprimía huelgas, marchas, denuncias. En los hoteles escoltaba a los mafiosos y garantizaba tranquilidad en la sala de juegos. Si un cubano protestaba, palo, cárcel o muerte. Si un mafioso pagaba, escolta, favores y silencio. En estaciones como la Quinta Estación de Policía o el Buró de Investigaciones, los sótanos se convirtieron en centros de tortura. Ahí entraban opositores, sindicalistas, estudiantes, profesores. Mientras tanto, la mafia operaba con protección total. Tenían transporte de dinero en efectivo en autos oficiales, cierres de casos por homicidios en casinos, liberación inmediata de extranjeros implicados en delitos sexuales. Los jefes policiales respondían más a Batista y a Lansky que a cualquier ley. El mensaje
era claro. Para Batista, el pueblo era enemigo, la mafia socia y la policía el intermediario armado entre ambos. En la Cuba de Batista no se necesitaba ideología, solo maletines. No hacía falta intimidar, solo pagar. Y en la Cuba de 1952 a 1959, todo y todos tenían su precio. El régimen funcionaba como una maquinaria de corrupción estructural, desde ministros hasta porteros. Cada engranaje del Estado estaba en venta. Batista se llevaba entre el 10 y el 30% de cada operación grande. Incluso diplomáticos y periodistas recibían pagos para callar o suavizar. El gobierno maquillaba estadísticas, escondía asesinatos y vendía una imagen de progreso económico, mientras el país sangraba. Los turistas veían luces, orquestas, champán. Los cubanos veían ruinas, colas y apagones. La Habana brillaba, pero solo desde el malecón hacia el casino. A los ojos del mundo, La Habana de los años 50 era un paraíso tropical. Noches eternas en Tropicana, autos de lujo por el Vedado, hoteles de 5 estrellas con música en vivo, celebridades como Frank Sinatra o Marlon Brandon de paseo por el Nacional. Pero ese decorado era una postal falsa. A pocas cuadras del casino empezaba la Cuba real. El 70% de la población vivía en pobreza. En el campo, la tasa de analfabetismo superaba el 40%. Pero las cifras eran maquilladas en los periódicos del régimen. Batista no invirtió en el país, invirtió en la fachada. El dinero del Estado iba a hoteles para extranjeros, publicidad para atraer capital mafioso, seguridad para proteger turistas, pero no para proteger cubanos. El champán se enfriaba en los casinos, la música sonaba en Tropicana, pero en los montes las armas se cargaban y la rabia se organizaba. Mientras Batista vendía el país al capital mafioso, una nueva generación de jóvenes, campesinos y obreros comenzaban a hartarse. El descontento ya no era discurso, era acción. 26 de julio de 1953. Un grupo armado asalta el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El líder, Fidel Castro. El intento fracasa, pero el mensaje queda claro. El pueblo ya no creía en urnas. Ya no esperaba justicia. Ahora quería votar el régimen con fuego. En los años siguientes se multiplica la resistencia. Grupos guerrilleros en la Sierra Maestra, sabotajes urbanos en La Habana, huelgas estudiantiles, exiliados que denuncian el saqueo de Cuba desde el extranjero. Pero nada frena el colapso. La mafia sigue operando, los turistas siguen llegando y el país arde desde adentro. En 1958, la situación es insostenible. La economía colapsa. Estados Unidos empieza a retirar el apoyo diplomático. La guerrilla avanza militarmente y el régimen pierde el control territorial de provincias enteras. En 1958, Batista ya no gobierna, administra su caída.
Y mientras guarda millones en cuentas extranjeras, el pueblo lo espera con armas. No hubo discurso de despedida, no hubo rendición, solo maletas, oro y silencio. Batista huyó como un ladrón, porque eso es lo que fue. El 1 de enero de 1959, mientras miles celebraban la llegada de un nuevo año, Fulgencio Batista abordó un avión privado y escapó de Cuba, junto a su familia, colaboradores y guardaespaldas. Batista llegó primero a República Dominicana, recibido por el dictador Trujillo, y luego se instaló en Portugal, bajo la protección del Salazar. La cifra exacta del dinero robado nunca fue determinada con precisión, pero estimaciones conservadoras hablan de entre 300 y 700 millones de dólares, saqueados del tesoro cubano. Batista nunca pidió perdón, nunca fue juzgado y murió en 1973 en el exilio, en una mansión cerca de Lisboa, viviendo con la fortuna robada de su pueblo. Su dictadura no dejó legado, solo ruinas y un ejemplo brutal. Cuando el poder se alquila al crimen, el final no es renuncia, es huida.